Buenas tardes con todos. Yo les voy a hablar acerca de cómo podemos realizar una importación de los productos coliflor, arvejas y ajo respecto al capítulo 7 del sistema armonizado. Los integrantes del grupo son José Calderón, Boris Camacho, Eric Guerrero, Adrián Jaramillo y mi persona Francisco Gallegos. Primero que nada tenemos un índice que nos muestra los puntos a abarcar, los más importantes que son ante las entidades de control, desde el punto de vista de los proveedores internacionales, desde la estructura competitiva del sector, desde la logística de transporte con agente de aduana y en la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador. Primero que nada tenemos que consultar los acuerdos comerciales suscritos por Ecuador y verificar si la mercancía objeto de estudio se encuentra en la lista negociada. Primero tenemos que los acuerdos como Acuerdo de Cartagena de la CAM de 1969, la mercancía objeto de estudio no se encuentra en la lista negociada y así en la mayoría de los acuerdos, excepto en el Acuerdo de Cooperación de la Unión Europea del 2016, que las mercancías sí se encuentran en la lista negociadas con un 0% de arancel en la Unión Europea. Y en la EFTA, que para los productos de certificado de origen, tenemos que en el, en la sección C del subpárrafo 1 del artículo 2, criterios de origen, tenemos que los siguientes productos se consideran totalmente obtenidos en el territorio de una parte cuando son productos vegetales cultivados y recolectados o cosechados allí. Sería la sección B, no en la sección C. Luego tenemos que identificar la base legal para la obtención de documentos de acompañamiento, control previo, fitosanitario, INEN, zoosanitario, etc. Como son productos del reino vegetal, tenemos que son fitosanitarios para plantas y vegetales. Aquí tenemos que identificar la base legal para la obtención de documentos de acompañamiento de control previo. Aquí tenemos el transporte limpio, que necesitamos una declaración adicional, que es la de este embarque ha sido inspeccionado y declarado libre de copitaricia, larvas y adultos, que son un tipo de plaga en los vegetales. Ya, aquí tenemos la abreviatura de CESA, que es la Institución de Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca. En el capítulo 7 tenemos hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. Específicamente en la partida 0704 son coles, incluidos repollos, coliflores y etcétera, etcétera. Lo que nos importa son coliflores, específicamente la subpartida 070410, que son coliflores y brócolis. Aquí tenemos la descripción, que son coliflores y brócolis. Aquí se encuentra nuestra mercancía, la institución a cargo es esa, ya dijimos que era. Y necesitamos un control previo que nos especifique el permiso fitosanitario de importación. Luego tenemos la partida 0713, específicamente la subpartida 071310, que son arvejas. Y luego las demás, que son con dos guiones, que es 07, 013, 1090, ya que son arvejas enanas. Y nos clasifica en las demás. Aquí tenemos que necesitamos el permiso fitosanitario de importación, igualmente emitido por CESA. Luego tenemos la subpartida 07, 13, 20, 90, de las demás que son ajos en forma almendrados, que son los más comunes. Y nos clasifica de que necesitamos el documento de control previo de permiso fitosanitario de importación correspondiente a CESA. Luego tenemos desde el punto de vista de los proveedores internacionales, aquí tenemos los países. Los 5 principales productores del mundo conforman el 70% de la población total, que son Canadá, Rusia, China, Estados Unidos e India, en producir arveja. Luego tenemos que China e India son los principales productores con un 8.9, casi 9 y casi 7 millones de toneladas por año, respectivamente, y representan el 74% de la
producción mundial correspondiente a la coliflor. China, India, España, México, India, Francia, Estados Unidos, Polonia, Pakistán y Egipto son los principales productores. Por último, tenemos ajo, que es China, Argentina, España, Francia y México, que agrupan aproximadamente el 80% del valor del ajo comercializado en el mundo, que estos son los ya mencionados los países y aquí las mercancías. Luego tenemos que elaborar un directorio de exportadores en origen, las páginas web, teléfonos, correos electrónicos. Aquí tenemos Dicebas, SAC, que se encuentra en Perú, su número de contacto y su dirección. Luego tenemos Colombia, que la empresa se llama American Trophy Fruits SAS, su número de contacto, su dirección y así sucesivamente tenemos lo que son los exportadores en origen, como los directorios. Luego tenemos que analizar los precios de los proveedores en el mercado internacional. Como podemos observar, tenemos la coliflor, que su consignatario es Agrícola Comuna S.A. Agricomuna. La marca es Greens, el país de origen es Belgium, Bélgica, supongo. Unidades, 256 kilogramos bruto y precio unitario. Así sucesivamente podemos ir analizando los precios que más nos correspondan y que mejor se adapten a nuestra necesidad, porque no es lo mismo tener precios bajos con calidad baja que tener precios promedios con una alta calidad, entonces, o precios altos con una calidad baja. Entonces tenemos que ir analizando muy bien eso. Igual para la arveja, para ajos, aquí tenemos todos los precios. Precios de todo tipo, de 39 centavos, 42 centavos, 40 centavos, hasta 62 centavos. Así sucesivamente. Luego tenemos que descartar mercancías con imagen de marca en el sector. Estos son los países y las toneladas que producen. Los 10 principales países exportadores son Francia, España, Estados Unidos, Italia, México, Guatemala, Australia, Jordán, China y Bélgica. Aquí está en toneladas de producción. Luego tenemos que son las arvejas en toneladas de producción igualmente, que está encabezado por Guatemala, México, Perú, China y Canadá. Luego los ajos, está encabezado por China con 194.2 toneladas, seguido por Estados Unidos con tan solo 8,88 toneladas, México, que debe ser 7,5 toneladas, Alemania y Colombia, así sucesivamente. Luego tenemos que identificar términos de negociación que se manejarán durante la operación. Los requisitos obligatorios son requisitos como el registro de importador en el sistema informático de Ecuapaz. En caso de requerir los servicios de un auxiliar en la administración aduanera, consultar el listado de agentes de aduana autorizados, el documento de transporte de mercancías en el sistema informático Ecuapaz, la factura comercial en las mercancías, los documentos de acompañamiento según la partida arancelaria de la mercancía y de la declaración aduanera de importación a consumo. Tenemos que conocer las políticas de crédito y condiciones de pago, que son las políticas de crédito, son los lineamientos técnicos de los que dispone el gerente financiero de una empresa con la finalidad de otorgar facilidades de pago a un determinado cliente. Dicha política implica la determinación de la selección de crédito, las normas de crédito y las condiciones de crédito. Luego tenemos que desde la estructura competitiva del sector analizar las operaciones de importación desde el concepto de temporada a fin de identificar el abastecimiento y desabastecimiento del sector. Tenemos que el papel desempeñado por la agricultura en las dinámicas de interacción rural-urbana se basa en dos tipos de flujos, que son flujo social rural y urbano. Luego tenemos que buscar alternativas de proveedores bajo la perspectiva de la negociación realizada por las importaciones del sector. Primero que el éxito de una negociación se evalúa por sus resultados, por esto es esencial tener en claro qué es lo que constituye un buen resultado y las técnicas de realizar para obtenerlo. Esto, sin embargo, no resulta siempre una tarea fácil, ya que se necesita establecer un tono positivo en la negociación, escuchar las ambas partes y conocimientos especializados que tiene tu proveedor, así que se tiene que tener siempre un respeto por la experiencia de su contraparte.
Asimismo, revisar la agenda, a negociar desde el principio, punto por punto, y especialmente los puntos más importantes que nos benefician a nosotros, tener en claro cuáles son y esos negociar. Analizar las expectativas del proceso, qué es lo que tenemos en claro y qué es lo que esperamos obtener. Ocurre con las diferentes partes de la negociación, tienen varios supuestos en cuanto a lo que se va a plantear como objetivo. Y lo último, establecer un objetivo, que muchas veces la oferta inicial fija el rango. Los estudios arrojan que muchos de los resultados de una negociación se correlacionan con la primera oferta que se lanza a la mesa, así que tener muy en cuenta esto. Asimismo, indagar el precio en la venta al público con el mercado de venta al consumidor. Aquí tenemos la empresa, la marca, la descripción, que son arvejas, de la marca Greens, de la empresa agrícola comuna S. Agricomuna, peso de 1 kilogramo y un precio al público de 3.56 centavos, $3.56. Luego tenemos la siguiente, que es de otra empresa, marca Iceman, descripción, arvejas, 500 gramos, que un valor de $2.12. Otra empresa con un valor de 2.03 centavos, igual 500 gramos. Se ve que los precios no oscilan mucho, así que son coherentes. Así para ajos también lo mismo. Tenemos que ir analizando los precios al público. Luego tenemos que realizar la liquidación de tributos de impuesto por unidades de medida a fin de obtener el costo unitario de importación. Esto es lo que nos va a costar importar nuestro producto y cuál va a ser el precio unitario que esperamos lanzar al público. Aquí tenemos FOB, flete, seguros, sí, base imponible, valor en aranceles específicos, FODINFA, IVA, todo esto que necesitamos calcular ya especificado con fórmulas que se nos hace mucho más fácil. Igualmente para la coliflor y para el ajo. Luego tenemos que calcular la rentabilidad esperada, que es el precio por el costo, sobre el costo unitario de importación. Aquí tenemos que en las arvejas la rentabilidad esperada es del de casi el 75%. En la coliflor es más del 100%, el 116%, que se ve que son muy rentables estas importaciones de arveja y coliflor que podríamos hacer. En el ajo, en cambio, se espera un 3.53%, que no es mucho la rentabilidad, así que no se recomienda mucho importar este producto. Luego tenemos que desde la logística de transporte, aquí tenemos el transporte marítimo, también el transporte aéreo, terrestre. Aquí nos indica cuáles son las frecuencias y porcentajes que se utilizan estos transportes. Igualmente, aquí tenemos una tabla cruzada del transporte terrestre y marítimo que nos podría identificar cuál se adapta mejor a nuestras necesidades, igual el precio que necesitamos para obtener cualquiera de los dos. También analizar y dar seguimiento a los días de tránsito de las empresas de transporte que son arvejas. Aquí tenemos que los días entre pago del objeto y la salida de mercadería es un promedio de 2 días. Luego tenemos el de la coliflor con un promedio de 1.5 días. Aquí en análisis de las importadoras es que deben esperar un promedio de 22 días desde la salida de mercancías en el puerto de origen hasta poder recibir el producto y continuar con el pago de sus obligaciones. Esto casi siempre se añade un promedio de 2 días, ya que se tienen que pagar estos impuestos, como ya se le está especificando. En el ajo un promedio de 3 días, pero casi siempre se lo fija en 2, como ya se lo mencionó. Luego tenemos con el agente de aduana. Aquí tenemos la lista de agentes de aduana con experiencia en el sector, que son agencia aduanera Camano, frecuencia, porcentaje válido, porcentaje acumulado. Y luego tenemos todos estos agentes que nos pueden ayudar a guiarnos o a darnos haciendo la importación. Claro, con un coste adicional que tendríamos que predestinar para este tipo de agente. Aquí tenemos un agente Ramírez Márquez de La Plata, Francisco Javier, que debe ser un agente independiente. Igual Ramiro Santiago Pinto Salazar con frecuencia del 71, que es una buena frecuencia.
Entonces tenemos que ir viendo, aquí está 117 una frecuencia, pero es Coraduanas, que es una empresa, debe ser un poco más costosa. Y así, ir identificando la que mejor se adapta a nuestras necesidades y nos pueda guiar o ayudar. Luego tenemos en la Secretaría Nacional de Aduanas, que es el tiempo promedio entre arribo y salida de mercancía, que igual nos tiene un costo por almacenaje y demoraje. Aquí está fecha de arribo, fecha de obligaciones, fecha de salida, días de arribo y salida de mercancía con promedio de 3 días. Aquí tenemos de coliflor, promedio de 3.75 días, el ajo, promedio de 5 días. Y luego tenemos en el depósito aduanero, que son la lista de depósitos aduaneros, que son donde podemos nosotros almacenar nuestras mercancías dependiendo de nuestras necesidades. Si es la mercancía importada a Guayaquil, al puerto de Guayaquil, necesitamos uno de Guayaquil para poder ahí almacenarlo, etcétera, días hasta poder levantar la mercancía. En Quito también, en Manta, en Guayaquil, y así sucesivamente, la que mejor se adapte, dependiendo también de los precios y dónde tenemos predestinada a llevar nuestra mercadería. Y esto sería todo por la exposición de nuestra parte. Muchas gracias y eso sería todo. Gracias.